Hoy quería hacer un poco una charla informal, pero más profunda que el resto de las veces. En el canal, por lo general, tratamos temas bastante superficialmente, como para generar conciencia, con palabras simples, ¿no? Pero con conocimiento médico. Hoy me gustaría ir un poquito más profundo, explicar cosas que normalmente no explico en el canal, un poco para traer tranquilidad entre la gente, ¿no? Eh, y que tiene que ver por ahí con las acciones del personal de salud que trabaja en emergencias, en la parte prehospitalaria. Hablo así porque en eso están incluidos los paramédicos y por ahí también doctores o enfermeros que estén especializados en la parte prehospitalaria, ¿no? Por ejemplo, el otro día me tocó atender un caso eh, de un golpe en la cabeza, ¿no? En realidad no solo, me tocaron atender un montón. Por ejemplo, liga en la que estoy cubriendo eventos deportivos de fútbol. El último finde, por ejemplo. Bueno, cuando ustedes vean esto no sé cuándo va a ser, pero ese finde hubo entre 4 o 5 golpes de cabeza, todos fueron intervenidos, por ejemplo, y no todos fueron iguales, por supuesto. A veces las personas se recuperan inmediatamente y no tienen ningún inconveniente, digamos, neurológico que les impida seguir con su vida, digamos, o sea, fue un susto, por decirlo simple. Y a veces no, a veces los síntomas se presentan más graves y requieren de una observación y atención prehospitalaria determinada, y a veces esa atención requiere de ir al hospital, ¿sí? Lo que hoy les quiero contar, más allá de las particularidades de ningún caso en sí, es qué es lo que hace realmente el personal de salud en estos casos. Porque nosotros desde afuera podemos llegar a pensar de que, voy a hablar como paramédico, el paramédico o el enfermero o el doctor realmente no está haciendo nada, está mirando y está haciendo pocas cosas, pero en realidad está haciendo muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, hace poquito me tocó enviar un paciente al hospital por un golpe de cabeza. Pero alrededor, obviamente en una cancha de fútbol, se llenó de gente, todos querían ayudar y se escuchaba mucho llamen a la ambulancia, de la tribuna, de acá, de allá. Y yo siendo paramédico me tomé, por ejemplo, unos segundos más, quizás 30 segundos, quizás un minuto extra para evaluar la situación particular del paciente. Y esto tiene que ver, y es lo que quiero contarles, de que el paramédico o el enfermero o el doctor va a ser el primero que sabe cuándo hay que llamar a la ambulancia. Y no está mal que la llamen, ¿eh? Siempre va a estar bien que mientras haya duda, pero si hay un personal profesional en el lugar, eh, la llamada tiene que ser coordinada por él. Él lo puede hacer personalmente o puede decir, sí, llama a otros, pero lo más importante va a ser que le pasemos el celular, si le hicieron otros, al personal profesional. Y esto es lo que está bueno conocer y el objetivo de este video. No es lo mismo que nosotros llamemos a una ambulancia que lo haga el profesional, porque el profesional le va a poder dar al personal del hospital las herramientas necesarias para que ellos entiendan si están frente a una urgencia, a una emergencia, o pueden venir tranquilos y mediante qué servicio tiene que venir, si puede venir un servicio de unidad básica o tiene que venir una unidad avanzada, ¿está bien? O puede ser una unidad de transporte o de terapia intensiva. Hay 4 tipos en total de ambulancias. Con cuánto personal tiene que venir, o sea, el profesional va a saber decir con lenguaje técnico qué hallazgos tiene, y eso va a orientar al personal del hospital a con qué urgencia y con qué elementos personal y con qué tipo de ambulancia tiene que llegar al lugar y con qué prontitud. No es lo mismo que nosotros llamemos, digamos, mirá, se golpeó la cabeza un jugador y está desmayado, que ya es una alerta y está muy bien llamar por eso, a que llame a un profesional y de 6, 7 parámetros específicos que le den
particularidad del caso al personal hospitalario. Entonces, parece que el paramédico o el enfermero o el doctor está dilatando la llamada, pero en realidad lo que está haciendo es ahorrando tiempo. ¿Está bien? Porque es el personal capacitado el que entiende si la persona puede esperar o no y cuáles son las prioridades del caso. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es lo que quería contarles. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que piensa un personal de atención prehospitalaria frente a un golpe de cabeza. Primero, cuando llegamos, hay que verificar si la escena es segura. ¿Se puede entrar a atender al paciente? O sea, ¿qué pasa alrededor? Es lo primero que piensa el personal de emergencia. ¿Es segura? ¿Hay una pelea? ¿No hay una pelea? No sé, eso para el entorno deportivo. Pero podría ser en una casa, podría ser si hay personas armadas, si hay personas violentas, si hay un perro, si hay un derrumbe, si hay un incendio, si en la calle podría ser si hay cables electrificados que pongan en peligro la zona, una inundación, no sé. La zona tiene que estar segura, si no el personal no puede atender, ya sea cual sea la urgencia, ¿sí? ¿Está bien? Si la escena es segura, cuando el personal de salud se acerca, lo primero que va a verificar es si la persona está consciente. Mientras se acerca, va a mirar si la persona está consciente y va, antes que nada, a verificar si tiene pulso y respira. Esto se llama tomar los signos vitales, pero no cuantificables. Significa que solo va a ver si está respirando y si tiene pulso, porque son dos variantes diferentes. Si la persona no respira y no tiene pulso, técnicamente está muerta, aunque se pueda recuperar. Van a decir que es una tontería. Sí, hay una muerte que es biológica que no se puede recuperar y una muerte que sí, dentro de ciertos parámetros podemos recuperar, por eso son los primeros auxilios, el RCP y todo. O sea, técnicamente, corazón detenido, no hay respiración, el tecnicismo, la persona está muerta, fallecida. Pero hay un tiempo de oro donde se puede revertir esta situación. Y pasado cierto momento, no. Entonces, uno observa si la persona está consciente o no consciente. En los golpes de la cabeza, por ejemplo, supongamos que encontramos una persona consciente, es inmediato establecer el estado neurológico inicial para saber si hay una lesión interna, porque es lo más peligroso. Si es que el paciente está consciente, si respira y tiene pulso, por supuesto, si no hay que atender esa prioridad primero. Si la persona respira, tiene pulso, está consciente, vamos a lo que es la parte neurológica. Como verán, es bastante lo que hay que verificar. Y para verificar el estado neurológico, por ejemplo, lo que me pasó a mí el otro día, que parecía por ahí desde afuera de que se estaba dilatando, por ejemplo, la llamada a la ambulancia, mientras que en realidad estábamos haciendo el mejor provecho o uso del tiempo. Estamos verificando estado neuronal. ¿Y cómo lo verificamos? A través del estado pupilar. Es una, hay varias. Estado pupilar. Las pupilas son isocóricas, significa que tienen el mismo tamaño, son anisocóricas, una de un tamaño y otra de otro. Las pupilas son mióticas o midriáticas, significa que son puntiformes o son grandes. 4 variantes que nos pueden indicar diferentes estados neurológicos. Nos pueden indicar falta de oxígeno, nos pueden indicar intoxicación, nos pueden indicar daño neuronal grave, cada una en sus diferentes situaciones. O un estado normal, el reflejo fotomotor, el reflejo de recuperación también, por decir algunas cosas, ¿no? El estado del habla, la persona responde al verbo, o sea, responde órdenes, te puede escuchar y responder. ¿Puede decir una frase coherentemente? ¿Está ubicada en tiempo y espacio? ¿Sí? O sea, yo le pregunto, ¿cómo te llamas? Y me dice, soy Juan Domingo Perón. ¿Qué año es? Y dice, en 1946. ¿Dónde estás? Estoy en, no sé, en Tucumán, mientras que está jugando el fútbol en una cancha. Tiene que estar ubicado en tiempo y espacio, ¿sí? Saber quién es, saber dónde está, saber qué fecha es, ¿sí? Entonces eso nos va a dar nociones de cuál es su estado neurológico. Entre otras cosas, porque esto es un poco hablando de lo que es una escala que se llama escala de Glasgow o escala de Adby, también es otra, pero que van estableciendo diferentes
parámetros del estadio neurológico, estando consciente o inconsciente de la persona, ¿sí? Sí, también inconsciente. ¿Se puede establecer el estado neurológico de una persona? Sí, se puede establecer dentro de un parámetro de escala de Glasgow, por signos observables como posicionamiento de corticación, posicionamiento de cerebración, si responde o no a estímulos dolorosos, verbales, si tiene apertura ocular espontánea. O sea, hay un montón de parámetros para establecer solo lo que estamos hablando, que es el estado neurológico de la persona, sin estar hablando todavía de lo que son los signos vitales. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Qué hay? Si vamos a recapitular y organizar esto un poco, es que hay una apreciación primaria, digamos, y una apreciación secundaria. En la apreciación secundaria es donde se toman los signos vitales, por lo menos prehospitalariamente. Y en la primaria es donde se establece el riesgo que está corriendo el paciente. Si el paciente corre riesgo de vida o no, o sea, corre riesgo de vida es una emergencia. Si no corre riesgo de vida es una urgencia que puede transformarse en una emergencia, ¿sí? O sea que se puede empeorar. O si el paciente no corre riesgo de vida, igualmente puede ser trasladado al hospital, pero con más tiempo. ¿Está bien? Entonces, fíjense en la cantidad de cosas que se están estableciendo en esos 30 segundos o un minuto. Se establece también si hay daño, por ejemplo, en el tejido del, ¿cómo se llama? En el cuero cabelludo. Si hay si hay daño en el cuero cabelludo, si hay hundimientos o fracturas expuestas del cráneo. Y otra cosa importante también, el paramédico está estableciendo si hay una fractura profunda que muchas veces puede pasar inadvertida, como fractura de base de cráneo. Esto lo analiza viendo o buscando equimosis periorbitaria y equimosis palpebral. Eso significa moretones alrededor de los ojos o detrás de las orejas, que son equivalentes con fractura de base de cráneo. El cráneo a esta altura, acá tenemos un hueso que se llama esfenoides, que pasa de un lado al otro y sirve de base donde se apoya el cráneo o la bóveda donde está contenida el cerebro. Este es un hueso que se puede mover en esta situación en golpes fuertes, generando una fractura. En traumatismo, ¿no? Y la fractura de base de cráneo no solo tiene esto de equimosis periorbitaria y equimosis palpebral, sino que también puede infundir lo que son la pérdida de líquido, ya sea sangre o cefalorraquídeo, por nariz o por oídos. Así que fíjense cuántas cosas están en esos 30 segundos ocurriendo en la mente de un paramédico que está observando y tratando de ayudar a una persona. También durante un golpe de cabeza pueden ocurrir otro montón de cosas. Por ejemplo, la persona puede tener náuseas y vomitar. Entonces hay que ponerlo en una posición de recuperación. La posición de recuperación es fundamental para que no ocurra la broncoaspiración. La broncoaspiración es una de las cosas más peligrosas, que significa que el contenido del estómago, ya sea alimentos o los jugos gástricos, se vuelven a respirar, porque uno hace la emesis y vuelve a respirar porque está en una posición que lo favorece a esto y termina aspirando cosas que son muy irritables para el parénquima pulmonar. O sea, parénquima significa en realidad las células bases del pulmón, que vendrían a ser la parte alveolar, eso, el parénquima pulmonar. Entonces, se produce una broncoaspiración, y si produce una broncoaspiración, el parénquima pulmonar, la parte alveolar, se inflama y no deja pasar aire. Entonces es una de las condiciones más complejas que hay, ¿sí? Porque ahí, por más que hagamos respiración boca a boca, ya el cierre está en otro nivel, ya no está aquí, como habíamos hablado en un momento sobre las obstrucciones de la vía aérea por cuerpo extraño. ¿Se acuerda que hablábamos de la desobstrucción, de cómo hacer maniobra de Heimlich? Bueno, si el problema es más profundo y está a nivel alveolar, no lo vamos a poder solucionar con una ventilación de presión positiva, o sea, o respiración boca a boca, o ninguna maniobra que no sea un tratamiento hospitalario, ¿está bien? O prehospitalario de avanzada. Por lo tanto, imagínense que de repente no es lo mismo en un caso donde en un golpe de cabeza una persona vomite y se broncoaspire,
y nosotros llamar y no pasar ese dato. Entonces, es importante que si hay un profesional en el lugar, el profesional tenga esos segundos extras para poder decirle a la ambulancia, mira, tengo un paciente desvanecido que sufrió émesis y broncoaspiró. Así va a venir la ambulancia, pero va a venir con el mejor equipo que tiene y súper rápido, porque es una situación de emergencia, corre peligro la vida de la persona, que no es lo mismo que si la persona se golpea, pierde conocimiento, está desorientado en tiempo y forma, recupera el conocimiento y ya está bien. No significa que eso no necesita traslado al hospital, sí lo necesita, por supuesto, pero uno es una emergencia con la broncoaspiración, la otra es una urgencia. La urgencia significa que podría correr riesgo su vida si no es tratado. O sea, esa situación podría empeorar y transformarse en emergencia, o podría ir para el otro lado, ¿sí? O sea, para el lado de menos peligro. Las personas también, por ejemplo, con los golpes de cabeza pueden tranquilamente tener convulsiones. Es otra cosa que debemos observar y saber cómo actuar. Por lo tanto, no vamos a hablar sobre las convulsiones en este video, ¿no? Convulsión no es lo mismo que epilepsia. La convulsión, básicamente, para que tengan una idea, es un cortocircuito del cerebro. O sea, se puede dar por un golpe, por un desorden metabólico, se puede dar por varios factores, pero de por sí es un cortocircuito del cerebro. Entonces los músculos se contraen de una manera incontrolada, ¿no? O sea, no tenemos control sobre ellos. Por lo general, una convulsión suele durar como máximo 2 minutos y se soluciona. Si no se soluciona, estamos frente a otro caso, muy posiblemente un estado epiléptico, que no es el objeto de este video hablarlo, ¿no? Ya en algún momento lo vamos a charlar, pero una concusión o contusión, que son dos cosas diferentes, pueden derivar incluso en este tipo de accionar, o sea, convulsiones. Entonces también podemos encontrar que a través de un golpe de cabeza se ve afectado o se podría haber afectado estructuras que comprometan dentro del cerebro la automatización de la respiración y la automatización del pulso cardíaco. O sea, el pulso y la respiración, la frecuencia cardíaca y la respiración se manejan por el sistema nervioso autónomo, en una parte específica del cerebro. Puede que un golpe de cabeza afecte esto y entonces incluso tengamos o una merma importante de estos signos o el detenimiento total, o para el otro lado, o un aumento. O sea, podemos tener taquicardias o podemos tener bradicardias o respiraciones o bradipnea o taquiapnea. O sea, respiraciones por debajo de lo normal, por arriba de lo normal, o frecuencia cardíaca por debajo de lo normal o por arriba de lo normal, hasta el punto de que no sean compatibles con la vida. ¿Se entiende? Entonces esas son cosas que también se pueden observar de un simple golpe de cabeza en una lesión deportiva. También el paramédico está observando el grado de todo esto que estamos hablando, porque todo esto se puede dar en diferentes grados, ¿está bien? Por ejemplo, hoy decía, contusión y concusión no es lo mismo. Suena lo mismo, pero por ejemplo, concusión es un trauma, ¿no? De cabeza que nos hace perder la conciencia momentáneamente. Tiene signos y síntomas como los que hemos explicado, ¿no? Que pueden afectar los signos vitales, pero rápidamente se van y no tienen más complicación. ¿Está bien? O sea que fueron, digamos, el golpe, la pérdida de conocimiento, los síntomas asociados a todo esto, pero de repente todos estos síntomas desaparecen y nos sentimos bien. No está de más que vayamos a controlarnos al hospital si estamos solos o si estamos en familia y nos pasa algo semejante. Por lo tanto, siempre se dice que frente, por ejemplo, una golpe de cabeza, incluso un accidente hogareño con pérdida de conocimiento, deberíamos hacernos una revisión, por lo menos en la guardia, ¿sí? Para que establezcan si continuamos más allá de la concusión, que es esto,
simple ahí, o se transforma en una contusión. La diferencia radica en que en la contusión los síntomas se prolongan en el tiempo y pueden llegar a ser realmente de menos a más, con problemas, digamos, que se mantienen en el tiempo o que incluso podrían llegar a causar daños irreversibles o incluso la muerte prolongada en el tiempo, ¿no? Extrapolado. O sea que la contusión es lo mismo que la concusión, pero con signos más graves y que permanecen. ¿Está bien? Entonces, con la concusión los síntomas pasaron, con la contusión podemos tener síntomas y signos de mayor gravedad y peligro, ¿sí? Pero básicamente estamos hablando de lo mismo. También este tipo de cuestiones pueden afectarnos, por ejemplo, no solo inmediatamente, o sea, una contusión craneal nos puede afectar, como yo decía, en el tiempo, con los demás signos vitales, nos pueden afectar a todo lo que sea el sistema nervioso y lo que controla el sistema nervioso, por supuesto. Así que podrían afectar todo el cuerpo, porque todo el sistema nervioso se dispara para todos lados. ¿Está bien? Entonces, bueno, miren todo lo que hablé, casi 25 minutos y finalmente no dije nada, solamente estamos teniendo una charla simple, ¿no? Entre nosotros. Yo, para poder explicarles más o menos, lo que me interesa es más o menos que esos 30 segundos que están todos gritando, llamen a la ambulancia, llamen a la ambulancia, y hay un personal profesional ahí, no piensen que el personal profesional no está haciendo nada, está analizando montones de cosas. En 30 segundos o un minuto, la experiencia o el conocimiento que aprendió durante años cursando una carrera, ¿no? de la que haya cursado, ¿sí? Así que quédense tranquilos cuando pase esto. Es importante, vamos a recapitular, que si se llama a la ambulancia, se coordine con el personal profesional que está haciendo la atención prehospitalaria, ya sea un médico, ya sea un enfermero especializado, ya sea un paramédico o un técnico en emergencias médicas avanzado, quien sea que esté haciéndolo. Es importante coordinar, porque esa persona va a hacer incluso más diferencia que el llamado en sí. El llamado en sí es muy importante, lo vuelvo a repetir, pero la información crítica, por algo se llama así, información crítica, es fundamental y nos ahorra un montón de tiempo y le da posibilidades al paciente y al servicio médico de intentar por lo menos llegar a la mejor de las opciones que esté disponible para ese paciente. Así que muchas gracias por escucharme y nos vamos a ver en el próximo video. El próximo video probablemente estoy pensando en hacer mitos. ¿Qué le parece? Mitos sobre salud. Por ejemplo, se lo adelanto, si quieren saber la respuesta van a tener que verlo en el próximo video, pero supongamos este mito. Este es un mito. Si no hay edema y si no hay hematoma, edema es inflamación y hematoma es cuando se te pone negro porque tenés sangre debajo y más inflamación, ¿no? Si no hay eso, o sea, si no hay edema y si no hay hematoma en un esguince, no es esguince. Esa es la pregunta. ¿Será cierto? Te veo en el próximo video y te doy la respuesta.